El doctor Juan Sebastián Roldán, el vocero prácticamente de la gira del señor presidente de la República de Europa, hizo un compromiso preliminar respecto de un acercamiento periodístico con nosotros. Queremos conocer las novedades, el acercamiento conforme el diario El Comercio puntualiza de nuestro jefe de Estado a líderes del socialismo de España. Yo diría, y de los partidos y movimientos socialistas del viejo continente. El señor presidente Moreno va a reunirse con otros líderes en sus últimas horas de permanencia en la región europea, y ayer lo hizo con el jefe del gobierno de España. También tuvo un encuentro con el excomandante Luis Rodríguez Zapatero. Y creo que también cumplió un acercamiento muy importante con el rey. El rey estuvo muy generoso, muy abierto, muy afectivo con nuestro jefe de Estado. Estamos tratando de ponernos en contacto con Juan Sebastián Roldán. Él nos dijo que hasta la segunda vez que timbramos a Europa, que timbramos a España, no contesta, es porque está atendiendo lo que para ellos ya significa seguramente las 12, 1 de la tarde. Están inaugurando la tarde en España y ellos deben haber cumplido importantes actividades en esta mañana. Como este acercamiento que en título fundamental de primera plana resalta el diario El Comercio, y que dice: el presidente se reunió con el jefe del gobierno de España, firmó acuerdos contra el narcotráfico y también tuvo un encuentro con el exmandatario José Luis Rodríguez Zapatero. Muy bien. Yo he amanecido con una suerte de gran interrogante. La actitud asumida ayer por el señor ministro de la Defensa de no contestar prácticamente ningún requerimiento de los periodistas. Usted lee, estimado amigo oyente, como que no hay una explicación lista a flor de labios. No hay una verdad que nos logre persuadir y convencer de que no hay ninguna hipótesis extraña, y no debe haber. Esperamos que no lo haya. No estamos sugiriendo nada en absoluto, pero nos da un breve pálpito de que las cosas no están muy claras como para decirlas y manifestarlas con oportunidad y claridad. Me refiero al tema, naturalmente, de nuestros compañeros que han pasado a ser como parte de la familia ecuatoriana. Porque no estamos empeñados todos los ecuatorianos en hacerles justicia. Ubíquense ustedes en el papel de un periodista que lo arriesga todo. Uno está arriesgando en estos tiempos la vida por traer la verdad acá, o preguntar verdades, o suscitar, digamos, interrogatorios que complementen una verdad que los ecuatorianos tienen el derecho de conocer. Y esta circunstancia que estamos aludiendo entre todos los ecuatorianos, al ayer el señor ministro Jarrín no aceptar responder a las interrogantes que pueden estar descuadradas de la realidad. El periodista y el reportero de los audiovisuales lo que precisa es llevar a su sala de redacción un acercamiento por lo menos de una hipótesis que un
una vocería gubernamental o de autoridad competente o de jefes investigativos puedan ofrecerle, o de responsables de cartera de Estado, puedan ofrecerle al país. No es un asunto de torear al reporterismo y para de contar. Eso le enciende más al episodio de Enigmas, que averiguado será el pueblo ecuatoriano esta misma mañana por la prensa nacional, y habrá sorprendentes revelaciones. General Wagner Bravo, usted ha comunicado algún género de hipótesis, no es su responsabilidad, pero los compañeros se han acercado ante usted en conocimiento de su amplia práctica militar, de su honestidad y de ser amigo de verdades, no de ocultamientos cargados de hipótesis o de negativas. Este instante las familias de los periodistas están padeciendo, han incrementado esta suerte de súplica y naturalmente de coraje en vista de que se han burlado de ellos. Esta caja de enigmas, de sorpresas, de tonterías, muchas tonterías que han introducido a manera de disimulo en una ánfora de sorpresas que pensábamos iban a esclarecer el tema, hoy más bien ubican en expectativa nacional lo que bien pudo haber acontecido en los días del secuestro. Tal vez lo manejamos desde algún ángulo extremadamente mal o medianamente mal, pero algo de malo resulta ser vergonzante para que las autoridades declaren esto ocurrió. Y en casos extremos como este de gran expectativa nacional y de gran indignación ecuatoriana, y entiendo que también colombiana, la sociedad colombiana no debe estar satisfecha con estas demostraciones de escasa colaboración que ha dado el gobierno de Colombia, siendo por el contrario el escenario de este crimen, como nos han asegurado autoridades nuestras. Entonces nos están viendo. El vecino del sur es subestimado, es despreciado. Y esto no puede ocurrir, señor embajador, si usted tiene la bondad de escucharme en su representación diplomática aquí en la 6 de diciembre. Si usted es nuestro vecino de costado, aquí está el señor embajador, nos está escuchando, tenga la bondad de exigir al nuevo gobierno, si no lo puede hacer el presidente Santos, de estrechar más el lazo de amistad que nos une y nos confunde para bien a colombianos y a ecuatorianos y a colombianos. Y hagan la fineza de decirnos qué realmente ocurrió, dónde se operó algún tipo de negligencia o de mal cálculo, porque supongo que eso es lo que les avergüenza, ayudarnos a descifrar, pero los familiares y la familia periodística lo que queremos es la verdad, lo que haya ocurrido, pero la verdad. No pasar el episodio, como dicen aquí en el Ecuador, de agache. No vamos a permitir aquello. Y entonces queremos nosotros, general, que usted tenga la bondad de elaborar un exhorto, si cabe el término, a sus compañeros. Ustedes cobijan una amistad, construyen un enlace permanente hasta el día de el último de sus vidas militares,
y obviamente son y deben ser amigos de la verdad y de desenlaces honrosos que partan naturalmente de decir las cosas tal y como ocurrieron. ¿Qué piensa usted, general Bravo, ocurrió en este episodio que los familiares no encuentran absolutamente ningún elemento que dé una explicación, ofrezca una explicación? ¿Qué tal que mis familiares, los familiares de ustedes, señores oyentes, estuvieran atravesando por esas circunstancias? Y que abramos una caja y no encontremos sino partes mortuorios, expresiones de solidaridad, cosas que no entreguen nada en lugar de entregar estas cosas. Inflaron más bien la circunstancia, inflaron de desprecio y de indignación. Así tenemos que hablar y tratar las cosas. Y claro, mi general Jarrín optó por refugiarse en el paso acelerado ante las interrogantes del reporterismo exigente que en todas partes del mundo existe. Por lo menos trace una hipótesis, y esa hipótesis nos va a mandar, animados en el ejercicio de transparentación y de búsqueda de la verdad de nuestras autoridades. El señor presidente, apenas esté de retorno, bien podemos este momento incluso insistir en Juan Sebastián allá. Vamos entonces con la pregunta a mi general Bravo. Muy buenos días. Yo tengo un estilo casi castrense para saludar a los militares. Todos los militares merecen el respeto de la comunidad, desde luego. Son nuestros baluartes y nuestros referentes. General, ¿qué cree usted que está ocurriendo que resulta que da la impresión de que esconden una resolución a la que arribaron los exministros o gente que fue encargada de la investigación inicial o de la toma de decisiones en momentos que había que hacerlo con gran categoría estratégica y en procura de defender la vida de nuestros conciudadanos periodistas? Esto es lo que quisiéramos oírle, mi general Bravo. Muy buenos días. Gonzalo, buenos días, y buenos días a los radioescuchas. Yo creo que primero, como ecuatorianos, tenemos que solidarizarnos con la pena y el pesar que tienen los familiares, y no solamente los familiares, todo el gremio periodístico y el Ecuador con esta muerte. Y luego de eso, realmente sí nos sorprende que al haberse pedido, no solamente por la comisión que se encuentra hoy aquí haciendo la investigación, sino de lo que todos hemos escuchado a lo largo de este tiempo, los familiares han estado pidiendo información para saber realmente qué pasó. Y es lógico y es humano que como familiares y los más dolidos en el caso, a pesar de que somos todos, necesitemos conocer exactamente qué pasó. Y de lo que conocemos, realmente lo que se ha entregado es una información que no va a aportar a la investigación, porque a donde se quiere llegar es saber cuáles fueron las circunstancias, cuáles son las razones y por último qué es lo que se hizo, porque la vida de cualquier persona, de cualquier ser humano necesita tener una importancia tal en el momento en el que se la puede evitar. Y eso es lo que se quiere saber. ¿Qué se hizo para evitar que lleguemos a este desenlace? Recordaremos que después de las explosiones en San Lorenzo, a los 2 o 3 días se reunió el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber? Es qué se trató en ese Consejo de Seguridad Pública del Estado, hoy que el presidente Moreno dice que va a desclasificar todos los documentos.
Porque en esa reunión se debe haber hecho un análisis de inteligencia, un análisis de la situación coyuntural, y se debe haber dado disposiciones para preservar la vida fundamentalmente de los ecuatorianos, para controlar la línea de frontera y evitar que este acto de terrorismo siga creciendo. Y así a lo largo de este proceso, una vez que fueron secuestrados nuestros 3 queridos periodistas, se fueron tomando acciones. Y lo que deberían estar en esos documentos, desde mi punto de vista, es precisamente qué acciones tomó el Estado ecuatoriano a través de sus diferentes organismos. Esto quiere decir el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la SENAIN, la Policía, Fuerzas Armadas y cualquier otro tipo de actividades que se las debe haber realizado, porque recordaremos que también se hizo un comité de crisis. Y tenemos que saber que ese comité de crisis debe haber tomado acciones. Que usted conozca quiénes integraban ese comité de crisis. De lo que supimos, al mando o dirigiendo este comité de crisis estaba el anterior ministro del Interior. Y él es el que, si recordamos todos, era el vocero oficial de toda esta operación que se hizo para tratar en lo posible que nuestros compañeros periodistas regresen con vida. Y él es el único que hablaba, y recordaremos que en algunas de las exposiciones a la prensa inclusive dieron una información escueta y se levantaron y se fueron. Pero ellos deben haber mantenido una reunión, que debe haber tenido un secretario en ese comité y que deben haber dicho A, B o C circunstancias. Y eso es lo que necesitábamos, y creo que necesitan tanto los familiares, tanto la comisión y los ecuatorianos, ser analizado para saber realmente cuál fue el papel del Estado. También debe estar en este comité de crisis quién estuvo negociando, y necesitamos saber cuántas veces se contactaron, qué es lo único que pidieron, que hasta dónde el Estado ecuatoriano decidió ceder, porque me imagino que siempre se pone peso y contrapeso, hasta dónde cedo, qué es lo que piden, etcétera. Y en este comité de crisis debe haber habido también quien estaba en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, para saber qué acciones estaba haciendo Colombia en beneficio de evitar que nuestros compañeros sean asesinados. No es que el Estado ecuatoriano y colombiano iban a ceder, de lo que entiendo, a las presiones del Guacho, que hay que abandonar la zona, que hay que desmilitarizar. Pero algún rato nos dijo que no hagan operaciones, y de un lado y otro, especialmente en Colombia, se dijo que no estaban haciendo operaciones militares y que por lo tanto no son culpables de haber presionado a este Guacho para que los asesine. Sin embargo, Guacho, en algún rato alguien dijo que ante la presión que había de Fuerzas Armadas colombianas, y no las expresó muy bien si ecuatorianas o colombianas, ellos decidieron asesinarlos. Entonces yo sí creo que hay una gran incógnita de todo lo que realmente pasó, porque de lo que conocemos que se ha entregado en los sobres, esa información en un determinado momento, como todo el mundo lo dice, se vuelve una burla, porque ya lo conocemos. Si me dicen que vaya al internet y que puedo bajar toda la información, que con una buena gestión los periodistas de investigación y el periodismo diario lo hace, no está aportando en nada a lo que realmente se quiere investigar. Si es que el dirigente y el presidente, se podría llamar así, del comité de crisis, desde el ministro del Interior, él es el que debería realmente ser llamado a esta comisión y decir, a ver, ¿cuántas veces reunieron? ¿Dónde están las datas? Ahora nos dicen que mucha de esa documentación está en la Fiscalía, y si la posición del gobierno ecuatoriano es abrir para que toda la información sea pública, entonces también la Fiscalía debería entregar, desde luego que con la reserva del caso, porque estamos en una investigación, porque tampoco podemos destruir la investigación, pero sí se ha optado por dar la información, entonces la Fiscalía debería entregar esta documentación. Y ahí yo recomiendo a la comisión que también nos está visitando, que debería visitar Colombia, para que allá también se les entregue toda la información del caso, y pedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, para que se acceda a eso y se pueda tener un panorama exacto de lo que pasaba en la línea de frontera, porque aquí no estamos involucrados solamente los ecuatorianos. Yo creo que estamos involucrados 2 países en la línea de frontera, con sus ministerios de Relaciones Exteriores, sus ministerios de Defensa, sus ministerios del Interior, o como lo llamemos a los diferentes organismos, para realmente tener una visión clara. Lo que quiere la comisión
es tener documentos y hechos para poder hacer el análisis correspondiente, el estudio correspondiente y ponernos en contexto realmente qué pasó, para que todos podamos estar tranquilos qué pasó en esos días aciagos que ha sufrido el Ecuador en los últimos tiempos. Dispense usted que le pregunte de esta manera y dispénseme, señor general Jarrín, por hacerlo de esta manera, con este formato. Usted, general Bravo, habría hecho lo que hizo ayer el general Jarrín. Tenga la bondad de hacernos escuchar. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, cumplió esta mañana actividades en Guayaquil y al preguntarle sobre estos cuestionamientos, no quiso responder. De los compañeros de Diario El Comercio cuestionan los documentos entregados ayer. ¿Qué dice usted? Ministro. ¿Con palabras? Perdón. Es la compañera Joana Ramos la que le insiste a nombre de la teleaudiencia de Teleamazonas. Y el ministro Jarrín no respondió a los no es cuestionamientos, no, son interrogantes, son preguntas. El general ministro de la Defensa Nacional, Osvaldo Jarrín, no respondió a las interrogantes que le formularon los periodistas, no fueron cuestionamientos. Nosotros no tenemos ahí ninguna facultad de cuestionar nada a nadie, sino de preguntar. A nombre, naturalmente, de la opinión pública y de los familiares, especialmente de los familiares. Y claro, los reporteros insistieron, Cristian, insistieron, cumpliendo con su obligación y con su deber. Pero el señor ministro, me parece que, con todo respeto, en un episodio de mal manejo con los medios, le dejó entrever de que guardaba algún secreto o una hipótesis, o que era poseedor de un conocimiento negligente de alguien, o que no había que explicar, que era vergonzante la explicación. Entonces, ahí viene y prima la especulación, pues, que después de una imprecisión en la búsqueda de la verdad viene la especulación. Entonces, yo estoy acompañado en el estudio con dos distinguidos abogados, Gonzalo Realpe, Gustavo Medina, este último ex procurador general y ex fiscal general de la República. Además, Gonzalo Realpe, con una dirigencia gremial muy importante y una experiencia de jurista bien hecho. Entonces, Cristian, le doy la palabra para que usted elabore una suerte de reclamo. Le asiste la verdad, le asiste la razón, una suerte de reclamo. Yo me anticipo en preguntarle cuál es la hipótesis que ustedes comienzan a construir entre los sectores familiares. El compañero Cristian Segarra, uno de los familiares que va a tener la bondad de concurrir este momento a decirle la plena al pueblo ecuatoriano. Tenga la gentileza, Cristian. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Pues tiene toda la razón. Nosotros estamos desconcertados ante las declaraciones del ministro Jarrín. No entendemos cuál es el asidero de estas palabras, de poner en tela de duda el lugar en el cual fueron secuestrados nuestros familiares, cuando desde el principio de esta historia los ministros de ese entonces recalcaron que el secuestro fue en Ecuador, cuando los representantes de la UNACE señalaron que fue así. No tenemos una clara hipótesis de cuál puede ser, sin embargo podemos pensar o deducir al menos que la intencionalidad es eludir cualquier tipo de responsabilidad sobre los hechos, tratar de deslindarse de lo que podría representar un secuestro en el país. Me parece además que dadas las circunstancias, dado que Colombia es el país, junto a la unidad de policía y militares,
que está generando mayor información, que está generando capturas, que ha elaborado el hilo conductor sobre el secuestro. Pretenden cerrar una investigación en un corto plazo en territorio ecuatoriano para decir, bueno, todo ocurrió en Colombia, el asesinato fue allá, los delincuentes están allá y la pena mayor obviamente podría ser ejecutada en territorio colombiano y no en ecuatoriano, así que de cara a la opinión pública, ¿qué conviene más? Que paguen 5, 6, 8 años en Ecuador o que paguen 35 a 60 años en Colombia. Nos parece que puede haber muchas hipótesis, sin embargo es importante recalcar que sus declaraciones son irresponsables, que rayan en la ignorancia de no conocer exactamente cómo se llevó a cabo este proceso, o de tener cierto cinismo y desconocer las cosas y decir que no son como en realidad todos conocemos que han sido hasta ahora, al menos desde las declaraciones mismas de los posibles o presuntos participantes en el secuestro y asesinato. Son datos que en realidad la Fiscalía colombiana es la que ha generado mediante un trabajo técnico y profesional. Nosotros no podemos poner en duda eso. Así que no sé, o sea, habría que preguntarle al ministro si es que está señalando con sus declaraciones que Fiscalía colombiana y sus colaboradores están mintiendo con el trabajo que realizan, ¿no? Usted es el autor del acerto esta víspera de decir que el 80%, más o menos el 80% de la documentación entregada por nuestro gobierno a los familiares son papeles que realmente no revelan nada. ¿Qué contienen esos documentos o papeles, como bien hace usted en denominarlos? Bueno, nosotros hemos analizado de forma breve, porque además el tiempo no nos ha permitido hacerlo de otra manera, conjuntamente con nuestro equipo jurídico y con los miembros del equipo de seguimiento especial de la CIDH, y revisamos, habían, por ejemplo, en la información entregada por el Ministerio de Defensa, 12 hojas en las cuales se puede decir con certeza, al menos, que no incluye, por ejemplo, información sobre los operativos, sobre las coordinaciones que el ejército debió realizar con la Policía Nacional, que por ejemplo ahí tenemos nosotros una gran duda. Permítanme que me salga un poco de libreto y de la pregunta. Tranquilo. Pero, por ejemplo, si desde enero o desde octubre del año anterior la policía tenía comunicaciones con Guacho, conocía de las exigencias que tenía, porque desde el año anterior ya se sabía que exigían la liberación de los detenidos que tenían acá en Ecuador, conocían que habían amenazas de muerte, conocían que iban a haber atentados. ¿Cómo inteligencia de la policía no compartió esta información con inteligencia militar, que fue el último punto de control que existe en la frontera, que por cierto es un lugar abandonado por el Estado históricamente, que no ha tenido un control en esa zona, que ha cedido el territorio nacional a la delincuencia? Por ejemplo, esa es una de las teorías, y esto recae en la pregunta, en por qué ese tipo de coordinaciones de información no se encuentra en las páginas entregadas, en los papeles entregados por el Ministerio de Defensa. Entregar 12 hojas para un proceso tan delicado durante 4 meses que justamente se cumplieron ayer, desde el día de secuestro, nos parece una burla. 12 hojas. ¿Qué tipo de trabajo técnico, militar, de inteligencia pueden reflejar 12 hojas? Claro. Es una pregunta, es sencillo. Habría que solicitar las respuestas a quienes tienen en su poder el poder de decirnos qué es lo que ocurre. Perdone, Cristian. Estos documentos, aparentes documentos, porque para mí la palabra documentos requiere de una connotación de significación testimonial o de renglones muy importantes para la investigación. Fueron guardados incluso bajo custodia, y eso es lo que anunciaron las autoridades militares y judiciales.
más que judiciales, de gobierno. Por primera vez, los familiares revisaron en conjunto con el equipo especial de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y se encuentran con qué testimonios o elementos cuyo contenido usted lo puede descifrar. Y naturalmente ustedes esperaban encontrar alguna ruta que lleve a construir hipótesis o que les iba a ofrecer verdades manifiestas de lo que realmente ocurrió en esas horas aciagas en donde nuestros compatriotas y nuestros compañeros en la búsqueda de la verdad tuvieron que hacer recorridos intensos por un lado y por otro en una zona de alto peligro en las dos territorialidades de lo que yo tengo entendido, colombo-ecuatorianas. Y me va a permitir, Cristian, que yo le pregunte a un abogado de oficio como Gonzalo Realpe, aquí presente para otro tema, que le pregunte qué es lo que suponían los familiares y suponíamos todos los ecuatorianos iban a revelar estos papeles que el señor presidente de la República seguramente instruyó que entreguen a los familiares, como es su estilo. El estilo del presidente Moreno es la transparencia y algo de eso dijo su vocero principal acá en el Ecuador, su ministro de Comunicación. Pero no sé si en Fuerzas Armadas alguien dijo, no, esto no conviene, esto otro sí conviene, esto otro. Imagínese el drama que están pasando o que estamos pasando entre todos. Una burla coordinada. No es justo que esto esté ocurriendo en nuestro país en semejante desgracia que enluta al país entero, doctor Realpe. Señor Rosero, buenos días, y a la ciudadanía, buenos días. Lamentablemente, en este caso tan mal manejado por las autoridades gubernamentales desde el principio, desde el secuestro de estos señores periodistas, lo que empieza mal, mal acaba. Y realmente cuando hacen la pantomima de abrir en una bóveda secreta con 1000 llaves, parecería que iba a salir a la luz una cantidad de información y los resultados supuestamente desclasificados de cómo fue el secuestro, los motivos y qué hubo de por medio. Realmente los familiares y la opinión pública nos encontramos con una cosa que realmente indigna. Nada, absolutamente nada. Es decir, en las 10 o 20 hojas que sacan de una bóveda no existe ninguna información relevante más allá de la que ya todo mundo sabemos. Realmente me da mucha pena por las víctimas, que los funcionarios que tenían la obligación de aclarar esto no lo hayan hecho. Cristian, ¿qué le parece lo que acaban de decir nuestros compatriotas y qué buscarían exigir al señor presidente a su retorno de Europa? Pues exactamente sí, lo que nosotros buscaríamos es que en realidad nos den primero, creo yo, en el marco del respeto, una explicación de por qué el manejo se ha dado como tal, por qué se clasifica información que, por ejemplo, tiene cartas de acompañamiento, de pésames. ¿Por qué simplemente desde defensa se entregan bitácoras de un paso de los muchachos por el último punto de control? O sea, necesitamos respuestas sobre esto, pero sobre todo nosotros con nuestros abogados, y estamos totalmente seguros que nos cumplirá la palabra el equipo de seguimiento especial que el día de ayer también recalcó que ya han requerido información puntual sobre todo el proceso. O sea, nosotros vamos a hacer eso, exigir información que realmente sea un aporte para la investigación, un aporte para esclarecer los hechos como tal y que esto nos permita llegar a la verdad. ¿Ustedes qué esperaban, Cristian? A la no repetición. Nosotros esperábamos información que nos pudiera decir, sobre todo de cara a nosotros,
cuáles fueron los esfuerzos que se realizaron para que nuestros familiares regresen a casa con vida. Pero no refleja absolutamente nada esa documentación. El último de los detenidos da a entender que fueron trasladados en un buen tamaño de tiempo de un lado al otro en los dos territorios, al parecer, nuestros compañeros caídos y los familiares de ustedes. Tal vez allí las cosas desde el lado ecuatoriano no funcionaron en términos estratégicos lo más adecuado posible por nuestra inexperiencia, la inexperiencia de todos. Colombia en eso tiene una especie de experiencia de muchísimos años en este tipo de secuestros. Nosotros no, pues somos unas víctimas de una modalidad delincuencial en la que hemos aprendido y mucho, pero hemos aprendido mal, porque estamos ocultando verdades y Dios no quiera hasta mintiendo o disimulando errores de otros personajes que se deben a este régimen, y eso no está bien. Pues la verdad tiene que brillar por sí sola, y esa es la exigencia que nosotros, de alguna manera, la acción mediática de comunicación social va a procurar establecer como una especie de consigna vigorosa, pero una consigna profesional por el propio bien de nuestras próximas generaciones de periodistas. Así no se puede tratar un episodio de esta naturaleza. Pero en fin, Cristian Segarra, cuéntenos si ustedes tienen alguna hipótesis de qué realmente ocurrió, si es que le es posible, Cristian. Bueno, no, en realidad es bastante complejo. Complejo y delicado, ¿no? Complejo, delicado, no tenemos de momento las herramientas. Soportes. Precisamente por la falta de información, ¿no? Claro. Y por el manejo que se dio. Así que no, una hipótesis es realmente complejo para nosotros. Pero usted sabe que formular. nosotros tenemos la obligación de preguntar. Sí, entiendo, ¿no? Entiendo perfectamente. Entonces, ¿qué aguardan ustedes? ¿Qué están, Pues, qué siguen exigiendo? lo que exigimos desde un inicio: transparencia, verdad, que no haya repetición de este tipo de hechos, de ningún tipo de hecho delictivo, criminal en el país, que los responsables por acción u omisión, si es que llegara a determinarse en algún momento, asuman sus responsabilidades, y que los autores materiales e intelectuales de este hecho sean detenidos y paguen según la ley manda. El quien testifica o ofrece de alguna manera una información preliminar, pues no goza de la confiabilidad, creo que ni siquiera de la sociedad ecuatoriana, y estaba mal seleccionada para que sea, no obstante su cargo, la vocera de una novedad de esta naturaleza que no dice nada, que refleja o amplía más bien una interrogante bastante difícil. Me refiero a la ministra de Justicia, no así el señor ministro de Comunicación, que debía haber sido el único que intervenga en esto. Tenga la bondad de escucharle. Desde el inicio, el gobierno del presidente Lenín Moreno hizo todos los esfuerzos posibles, para conseguir rescatar con vida a los periodistas que habían sido secuestrados. Creemos, y lo hemos manifestado en más de una ocasión, que las intenciones del grupo de narcodelincuencia que secuestró a los periodistas nunca fueron las de llegar a negociar la devolución con vida de los periodistas. Si la información que se ha entregado no ha sido completa,
no está completa y no inicia ni aporta a la CIDH en un proceso transparente y exhaustivo sobre qué pasó con la vida de los 3 periodistas ecuatorianos, no permitirá este gobierno y el presidente Lenín Moreno que ninguna institución pública ni ninguna instancia oculte bajo ninguna excusa ningún tipo de información. Toda la información será transparentada. Toda la información será transparentada y no vamos a reservarnos como incógnita nada. Ese es el instructivo del señor presidente de la República, según nuestro colega Andrés Michelena, ministro de Comunicación del Gobierno. Vamos a guardar el retorno y que ponga orden, señor presidente Moreno. Bueno, doctor Medina López, quiero avanzar un poquito en el origen de esta convocatoria y de este cuarto de hora que está viviendo la justicia con notable quiebre de las cosas que debían haberse hecho bien, pero que lastimosamente se hicieron atropelladamente y entiendo que muy mal. Ustedes son experimentados juristas que pueden darnos una idea si fue adecuada la decisión de el doctor Marcelo Merlo, quien vino a reemplazar a un controvertido Gustavo Yal en el comando, digamos, de la justicia ecuatoriana, de la administración de justicia. El mismo día, a la misma hora que llegó la denuncia, la resolución, dice el diario La Hora, ya había sido tomada y que el doctor Merlo decidió suspender a la jueza en menos de un minuto. Un titular medio complicado, ¿no? Seguramente mi noble paisano, el doctor Merlo, de gran performance al frente de actividades muy importantes del país, dijo, esto hay que rápidamente sancionar, viendo a un delincuente, a un ratero, salir de una prisión levantando la mano en señal de victoria, de triunfo, producto de una decisión de una jueza, decisión que hay que respetar, porque no lo hacían, como dijo Gonzalo Real P., no lo hacían en la época del anterior Consejo de la Judicatura o de la Administración de Justicia. Usted, doctor Real P., narraba esas páginas que deshonran a la autoridad judicial de esos tiempos, de que mandaba el señor presidente del Consejo, mandaba a otros colegas a que estén ahí sentados, viendo que cumplan con sus obligaciones de favorecer, no a la verdad, sino a la tramposería, a los errores de connotación delictiva, en fin. Estamos también frente a ese escenario, doctor Medina, y quiero que tenga la bondad usted de hacer una especie de juzgamiento del error del paisano Merlo, si es tan amable, si es que usted establece que fue un error. Si no lo ha sido, destaque por qué no fue un error, porque esa es nuestra obligación con la verdad. Buenos días, Gustavo, bienvenido. Tenga la bondad. Gracias, Gonzalo. ¿Puede referirse a los dos episodios que estamos aludiendo? Sí, es que esa es su inquietud respecto del primer episodio. Me permitiría señalar que esta suerte de actitud de silencio lo que hace es incrementar el enigma en un asunto en donde no debería haber ningún enigma, porque todos sabemos del secuestro y asesinato
de los periodistas. Todos sabemos del secuestro y asesinato de otros 2 compatriotas originarios de Santo Domingo, de la provincia de Los Sáchiles. Todos sabemos del asesinato de 4 miembros de la Armada Nacional. Y en lo que toca al secuestro y asesinato de los servidores del diario El Comercio, lo que esperábamos saber es cuáles fueron las exigencias de los secuestradores y cuáles las respuestas a esas exigencias, porque lo que se supo es que de parte de los secuestradores comandados por el llamado señor Guacho, pedían la restitución o la libertad de 3 miembros, un canje de 3 por 3, y habría de saberse qué fue o cuál fue la respuesta del gobierno nacional. Todos sabemos que hubo conversaciones telefónicas con oficiales de la Policía Nacional, de suerte que hay que saber cuáles son los contenidos de esas conversaciones. No estoy refiriéndome sino a algunos episodios de este fenómeno, de los cuales naturalmente todos los ecuatorianos nos impresionamos y lamentamos, porque hay la muerte de compatriotas y eso duele a los familiares, a quienes les reitero mi solidaridad, y duele a todos los ecuatorianos. De suerte que tiene que desaparecer del Ecuador esta actitud del silencio, sobre todo en hechos que requieren que la conciencia nacional esté debida y plenamente informada, en orden a tener un criterio de cuál fue la verdad en estos acontecimientos. En lo que toca al segundo punto. En lo que hace al segundo punto. Todos sabemos el grado de interferencia que el gobierno anterior, a través de algunas medidas, entre esas la expresada por el colega doctor Realpe, la presencia de abogados en los juzgados, pero hay otras actitudes peores, muchas de ellas un poco subliminales, como aquello, por ejemplo, de que altos funcionarios se paseen por los pasillos o por las oficinas en donde funcionan las judicaturas. No ha de ser para simplemente exigirles el despacho, sino con alguna intencionalidad. Pero esos acontecimientos, todos esos, deben ser históricos ya, del pasado. Deben servir para qué. Lo que interesa es naturalmente preservar un valor sustancial de la administración de justicia, que es la independencia. Por eso yo pienso que de haber sospechas, y mucho más que sospechas, evidencias que la jueza actuó mal al revocar una orden de detención contra norma expresa, debió antes que dársele una decisión de suspensión sin sueldo, que es una suerte de vacación larga, debió ordenarse la instauración del sumario administrativo para que en él se adopten las medidas precautelatorias necesarias y se llegue a establecer si es que en las actuaciones de esta juez han habido faltas, ya sea por acción o por omisión, si al ordenar la revocatoria de una orden de detención de un delito que está sancionado por más de 5 años
procedía esa revocatoria, de suerte que lo que interesa es que se actúe de conformidad con la ley, y yo habría preferido que vayan directamente al sumario administrativo antes que se tome esta medida que, vuelvo a repetir, tiene algún efecto. Tiene un efecto moral, tiene un efecto político, pero para mí es una suerte de larga vacación, cuando lo que debe estar ya instaurado en este rato es el sumario administrativo para establecer la eventual responsabilidad de ese funcionario judicial. Yo quisiera simplemente terminar esta cosa haciendo mis votos porque el Consejo de la Judicatura en transición en definitiva cumpla lo que el gobierno anterior escribió en el Código Orgánico de la Función Judicial. Le ruego a usted mismo leer el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial. Encantado, doctor. En ningún órgano administrativo, el Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función, que comprende órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y también órganos autónomos. El Consejo de la Judicatura es un organismo instrumental. Primera pregunta al doctor Medina, ¿qué es un organismo instrumental? Pero continúo. Es un organismo instrumental para asegurar el correcto, eficiente y coordinado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, autónomos y auxiliares. Aquí viene lo más importante. En ningún caso el Consejo de la Judicatura se considerará jerárquicamente superior ni podrá atentar contra la independencia para ejercer las funciones específicas de las juezas y de los jueces. Híjoles. He querido que se lea esta disposición porque en el gobierno anterior se la incumplió sistemáticamente. Sin embargo, de que ellos, en el gobierno anterior, se expidió el código de que forma parte esta disposición. Y para hacer los mejores votos, porque el Consejo de Transición cumpla con esta disposición, empezando por cosas que pueden ser elementales. Disponer que desaparezcan los rótulos en todas las dependencias judiciales que dice Consejo de la Judicatura, para reemplazarlo con la denominación Función Judicial, porque esos son las dependencias de la función judicial, no del Consejo de la Judicatura, que es un órgano instrumental operativo de carácter administrativo que tiene por mandato de la ley, no expresar ningún grado de superioridad respecto de los operadores de justicia y preservar naturalmente lo que yo siempre pongo el acento: la autonomía, la independencia de la función judicial. Gracias, Gustavo. Doctor Gonzalo, el señor presidente actual del Consejo Nacional de la Judicatura Transitorio, el doctor Merlo, emitió a la opinión pública un manifiesto largo manifiesto, en el que yo resalto, ojalá que bien, los párrafos que dice Marcelo: no se trata de una destitución y peor aún de injerencia en el ámbito jurisdiccional, conforme se ha dado a entender por varios medios de comunicación que han sido inducidos a error.
Es una medida establecida, dice en el artículo 269, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, que señala textualmente: a la presidenta o presidente le corresponde 5. Suspender, numeral 5, suspender sin pérdida de remuneración a los servidores y servidoras de la función judicial en casos graves y urgentes en el ejercicio de sus funciones. Lo denunciado por la doctora Diana Salazar, aproximándonos naturalmente al caso, directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, reviste gravedad, reviste urgencia, por lo que, en uso de mi facultad legal, dispuse la suspensión de la jueza Paola de Los Ángeles Dávila López como una medida preventiva y administrativa en el marco del justo equilibrio de los diferentes intereses, pues se trata de un delito de lavado de activos, en donde el bien jurídico protegido es la estabilidad y credibilidad del sistema económico, pero sobre todo por la presunción de actos de corrupción. Frente a la norma disciplinaria, cuestionada o no, es el mecanismo legal vigente para responder a cualquier denuncia y precautelar la correcta administración de justicia. Agrega Marcelo Merlo: no está en nuestras manos modificar el régimen disciplinario. Esta tarea le corresponde a la Asamblea Nacional. El Consejo de la Judicatura, por mandato constitucional, es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. Estoy leyendo literalmente. El presidente de ese organismo, así como sus vocales, son responsables por acción u omisión y pueden ser llevados, doctor Realpe dice, a juicio político por manifiesta inoperancia en el presente caso. No haber actuado frente a una grave denuncia de la directora de la UAFE. Aclaro que la resolución adoptada no se agota en la suspensión y más bien dispone el inicio del sumario disciplinario, en donde la jueza suspendida hará valer sus derechos, garantizando el debido proceso, y adicionalmente se ha enviado una copia de denuncia y sus recaudos a la Fiscalía General del Estado para que dentro del ámbito de sus competencias inicie la investigación que determinará existencia o no de presuntos actos de corrupción. Este Consejo de la Judicatura no tiene un rol político, no usa la norma para la persecución, ni obedece a intereses ilegítimos. Ejerce de forma responsable y técnica sus atribuciones, siendo respetuosos del derecho. Nuestro compromiso con el pueblo ecuatoriano es garantizar una justicia ética, transparente e independiente. Pero eso es lo que dice Marcelo Merlo. ¿Cumplió con esto el señor doctor? A ver, vamos desde el inicio. Cuando el Consejo de Participación Ciudadana destituyó al Consejo de la Judicatura anterior, encabezado por Gustavo Yal, de manera democrática, legal, terminó una época arbitraria donde Gustavo Yal y sus consejeros o vocales dejaron a la función judicial en la más grave crisis moral, institucional que haya conocido la función judicial. Le dejó en el suelo a la función judicial. Posteriormente se nombra un Consejo Nacional de la Judicatura transitorio, en donde están personas valerosas, donde los ecuatorianos de bien, los ecuatorianos y los profesionales de bien estamos orgullosos de ver, por ejemplo, entre ellos al doctor Pablo Albán, a la doctora Ángela Porras, y posteriormente nombrado como director jurídico, director general
al doctor Juan Bisuet, nos da un gusto que estas personas de un talento intelectual y una preparación jurídica estén al mando de esta situación. En el trabajo que viene haciendo este nuevo Consejo de la Judicatura, lamentablemente se toparon con el primer tropiezo. Y el primer tropiezo lo hace justamente su presidente, el doctor Marcelo Merlo, porque es una decisión que la toma el presidente, eso hay que aclarar a la ciudadanía, no en conjunto el Consejo Nacional de la Judicatura, el doctor Marcelo Merlo. Creo yo que lamentablemente se cometió un error. El doctor Marcelo Merlo en esta misma comunicación, él al último recién indica qué es lo que se debió haber hecho. Y es así. ¿Qué es lo que se debió haber hecho? Solicitar que se le inicie un expediente administrativo a la jueza y paralelamente enviar a la Fiscalía General una denuncia donde presuntamente se han cometido delitos. Que no somos niños los ecuatorianos. Evidentemente esa jueza del Guayas no actuó gratis, es decir, no vamos a decir que aplicó el derecho, claro. Someterse y dictar un auto de revocatoria de prisión preventiva en un caso tan peligroso, con una persona acusada de peculado, acusada de otro delito, no va a ser una jueza de lo penal, no es gratis lo que hizo, pues, porque está corriendo riesgo lo que está pasando. La opinión pública va a decir, ¿y cómo así le pone a este señor en libertad? Le pagaron por esta libertad, es lo que usted quiere hacernos entender. Bueno, yo no puedo dar a entender, claro. Pero no la hizo gratis, es decir, lo que hizo la jueza tiene que haber tenido su recompensa. ¿Cuál sería la recompensa? Solo ella y el señor y Espinel, no señor, y Espinel lo saben. Y frente a esos actos de esta jueza, lo que se debió haber hecho el presidente de la Judicatura, lo que no debió haber hecho en primer lugar es ni suspenderle, peor aún destituirle. Es decir, estamos cayendo en lo que hacía Gustavo Yal. Al revés, Gustavo Yal hacía en contra de los jueces que actuaban legalmente, en contra de los jueces que actuaban en base a la ley y actuaban en contra de sus intereses y sus planes malévolos. Yeah. El doctor Merlo está actuando en contra de una jueza que actuó de manera ilícita, de manera posiblemente delincuencial, posiblemente digo porque puede haber la presunción de algunos delitos, pero lo mismo, esta sentencia no debía haber conectándose con el pasado, reprisando el pasado, no debía haber sido sujeto o motivo de oponerse o de castigar o de sancionar a la jueza por esta sentencia de libertad. Claro, no, lamentablemente. Yo le quería solamente recordar a la opinión pública una parte de la entrevista que concedió la fiscal de Hierro, así lo consideran a Lady Diana Salazar Méndez, directora de la Unidad de Análisis Financiero, UAFE. La UAFE investiga operaciones económicas sospechosas que fundamentan los procesos de la Fiscalía General del Estado. Entonces, Diana Salazar dice o le preguntan, ¿no es tan fácil pedir que los funcionarios devuelvan lo robado? Le devuelvo la pregunta, dice Diana. A la entrevistadora de la revista Vistazo, último número. Le devuelvo la pregunta. ¿Estaría de acuerdo en que devuelva la plata y que se olvide del delito? Si queremos recuperar, pero no impulsar una política de arrepentimientos premiados, no queremos que alguien que robó al país, disfrutó unos años y luego devuelva y se vaya a su casa tranquilo. ¿Qué mensajes estamos dando a la sociedad? De que los premian por haberse arrepentido. Debe haber un efecto disuasivo, dice Diana. Le preguntan, un candidato, y esto es lo puntual para el caso que nos ocupa, un candidato hablaba de cortar las manos a los corruptos y ahora se lo está acusando de lavado.
Encontramos que el señor Espinel, dice Diana, en respuesta, adquirió una casa a través de depósitos de dineros en efectivo, alrededor de $300,000 para la constructora en pocos meses. Ahora, le pongamos este ejemplo puntual. Como se arrepiente, le facultaríamos que entregue la casa, le bajan la pena y se va tranquilo a la suya. ¿Le parece justo a la ciudadanía aquello? Pero la cooperación eficaz está desarrollada en los artículos 491, 497 del Código Orgánico Integral Penal COIP desde agosto del 2014 y está vigente, le dice la periodista de Vistazo. La figura del cooperador eficaz es una, pero yo hablo de nuevas iniciativas sobre la ley del arrepentido que contemplan la posibilidad de devolver los bienes voluntariamente y sobre esa base ser tratado como cooperador eficaz para reducir la pena entre el 80 y el 90%. La jueza dice que ya había cumplido un 40 y pico por ciento, porque no llega al 41% del tamaño de la pena, por ubicarlo así como tamaño. Entonces, le pregunta a la periodista Diana, ¿el tono de su advertencia se dirige a los operadores de justicia? No. Mi alerta es por proyectos que se están presentando y que se quieren vender al país desde la Asamblea Nacional. Esto también tienen que tomar en cuenta los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, sin excepción, porque ellos también están elevando este peligroso instrumento con otro tipo de connotaciones sancionadoras en épocas y por motivos A, B o Z. Ella es la fiscal de hierro. Ese ha sido su comportamiento ejemplar permanentemente. Y seguramente de su paisana se acordó Merlo, de nuestra paisana Gustavo, se acordó Merlo y dijo, no, esto hay que hacerse de esta manera. Antes de que me digan, vea cómo soporta esa verdadera sinvergüencería, no gratis, como dice usted, doctor Gonzalo Realpe. Ahí hubo un premio, dice usted. No dice el periodista, pero no le quiero encajar en eso a usted. Nos decimos todos. No debe brillar solamente la hipocresía en este caso. Hay también un asunto en donde un hombre de justicia tiene que actuar contundentemente en un mismo momento. No imitando, no es de Diana Salazar, no está imitando a los anteriores, pues. No está imitando tampoco el doctor Merlo, no está imitando, pues, a los anteriores. Lo que él acude es violentamente en un mal elaborado juicio de valor e incumple no con la ley, sino con la exigencia social de no volver a repetir los desatinos de los anteriores miembros del Consejo de la Judicatura, que como usted reveló, mandaban a presionar a los jueces de que cumplan con la voluntad. Y a veces iba el propio doctor Yal, como le vimos en los últimos episodios, y se paraba ahí atrás a estarles viendo, a ver cómo votaban, a ver cómo sancionaban, a ver cómo elaboraban una sentencia o una decisión de esta connotación tan importante. En fin, yo no soy experto en la materia, manejo el sentido común de la población ecuatoriana con relativo éxito, pero me doy cuenta de que en este caso hay muchas circunstancias que razonar, por lo menos pensar
que tampoco el doctor Merlo estaba ahí tratando de ejercitar un poder supremo ni cosa por el estilo. Se le escapó una acción. Dijo, no, antes de que me reclamen, yo le suspendo. Vio que no era nomás de cancelar, porque yo le cancelo, pues. En mi oficio yo le cancelo, pero este es jurisdiccional, pues esto es jurídico, perdón. Doctor Medina y doctor Realpe, ¿qué opinión final tienen de esto? Bueno, yo quisiera, la invitación fue para el tema principalmente de la injerencia que ha hecho el Consejo de la Judicatura en los juicios más emblemáticos que yo he llevado. Y quiero denunciar a la ciudadanía entre los casos más emblemáticos donde hubo una injerencia pero grosera, atroz, de los enviados, de los emisarios del Consejo de la Judicatura. Fue en la audiencia de formulación de cargos llevada a cabo la noche, o entre la tarde y la noche del 19 de septiembre del 2014, cuando 42 jóvenes estudiantes del Colegio Nacional Mejía se presentaron frente a una jueza, la doctora Daniela Mayorga, cuando habían sido detenidos en el día anterior y torturados toda la noche en el regimiento Quito. Estos muchachos fueron llevados posteriormente ante esta jueza, muchos de ellos rotos la cabeza, ensangrentados, a uno se le extrajo un diente de una patada. Entrar a ver esa audiencia parecía un campo de guerra, realmente todos heridos, golpeados. En ese momento la doctora Daniela Mayorga quería dar inicio a la audiencia de formulación de cargos, es decir, empezar el juicio penal en contra de estos estudiantes del Colegio Mejía. Y se hicieron presentes los abogados del Ministerio del Interior y del Consejo de la Judicatura. Yo en ese momento era abogado solamente de 2 de los estudiantes, posteriormente asumí la defensa de todos estos jóvenes. Yo le había reclamado a esta doctora Daniela Mayorga que en esas circunstancias no se puede realizar una audiencia de formulación de cargos e inicio de instrucción fiscal porque esos muchachos estaban gravemente heridos. Pero en ese momento los abogados, ella se acercó a preguntar, ni siquiera a los abogados se acercaban a exigirle, ella se acercaba a consultar a los abogados del Consejo de la Judicatura, ¿qué es lo que hago? ¿Qué tengo que hacer? Y era evidente que ella recibía órdenes de estos abogados del Ministerio del Interior y del Consejo de la Judicatura de que tiene que hacer esa audiencia, de que tiene que ordenar la prisión preventiva en contra de estos estudiantes, y así justamente fue lo que hizo en una audiencia donde yo me paré y me opuse a que se inicie esta audiencia de formulación de cargos porque la situación física de estos estudiantes no era adecuada para un enjuiciamiento penal en ese momento. Y terminó, no solamente esta doctora Daniela Mayorga, terminó no solamente iniciando la audiencia, sino que ordenó su prisión preventiva y en esas condiciones físicas deplorables les envió al CDP presos. Esa era la manera de actuar de los emisarios, de los enviados de Gustavo Yal, del Consejo de la Judicatura, en los casos como los 10 del Uluncoto, en los casos del Colegio Montúfar, de los 21 del Arbolito. Y contra eso es que permanentemente hemos venido denunciando con el fin de que estos jueces, y lo grave, mire señor Rosero, lo grave, que estos jueces son los que están administrando justicia en este momento, y no en un pueblito de la costa, de la sierra, aquí en la capital de la República. Han sido premiados y se quedaron. Esta doctora Daniela Mayorga sigue de jueza en flagrancia. ¿Y cómo administrará justicia? Imagine usted en estas condiciones. De igual manera, le comento, la fiscal que le escogió detenidos a los muchachos, a los 10 del Uluncoto en un departamento, ella participó y vio las torturas que les hicieron a estos muchachos en el interior del departamento. Ella, nos comentaban mis clientes, porque yo asumí la defensa como abogado principal en el caso de los 10 del Uluncoto, me contaban los muchachos que la fiscal con los cordones de ellas empezaron a jugar porque los policías le estaban enseñando ahí a la fiscal cómo es lo que les tienen que amarrar de los pulgares con los mismos cordones de los zapatos, cómo es lo que les tienen que pisar en el pescuezo para que se callen. Y esta fiscal como premio sabe
¿qué le dieron y en dónde está? Como premio le dieron de juez en el Tribunal Penal, en el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. Y como digo, no en un pueblo, no pues en un pueblito de la costa o refundido en un pueblito de la sierra, aquí en la capital de la República. Esa fiscal que participó en las torturas de los estudiantes, de los jóvenes de los 10 de Luluncoto, está premiada y este momento está, entre comillas, administrando justicia en un tribunal penal. Esa es la calidad de justicia que tenemos y creo yo que el nuevo Consejo de Participación, que el nuevo Consejo Nacional de la Judicatura, elegido por el nuevo Consejo de Participación Ciudadana, tiene la obligación moral de enderezar esto. Primero, de deshacerse de estos, entre comillas, jueces. Estos jueces no tienen que irse a su casa, señor periodista. Estos jueces tienen que irse a la cárcel. Estos jueces tienen que irse a la cárcel ya, porque no puede ser posible que un minuto más estén administrando supuestamente justicia. Pues esos son los resultados. Lo que pasa en Guayaquil con esa jueza, esos son los resultados de tener ese tipo de jueces. No vayamos a decir que y en los próximos días va a venir casos peores de corrupción. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué los jueces actúan así? Porque vienen de un proceso. No han sido elegidos primero en concursos claros y diáfanos, vienen de un proceso viciado, de un proceso donde fueron elegidos a dedo, donde han sido los jueces del compadre, del amigo, del vecino, o afiliados a Alianza País, o son de los correístas. Y vamos a ver casos muchísimo más graves y alarmantes de los jueces que vienen arrastrando esto. Gracias, esperamos, doctor, que el Consejo actual Nacional de la Judicatura empiece a sanear ya la función judicial. En lo que tiene que ver a la actuación del doctor Merlo, lamentablemente creo que fue un desliz. El deseo de actuar bien le llevó con calentura a meter, me disculpan la palabra, pero el pueblo me va a entender, metió las patas el doctor Merlo, pero lamentablemente es con el ánimo, yo entiendo, es con el ánimo de querer hacer bien las cosas. Lo que esta jueza tiene que hacerse inmediatamente es ya ordenar que la fiscalía le inicie una instrucción fiscal por varios delitos presuntamente, y esta jueza no tiene que de igual manera ni ser sancionada ni ser suspendida, sino irse a la cárcel. Ex procurador Gustavo Medina López. El imperativo de la hora para el Consejo de la Judicatura en transición es cambiar las malas prácticas ocurridas en el periodo anterior. Cierto que hay la facultad que se ha invocado para el presidente del Consejo de la Judicatura de suspender sin sueldo, pero esa disposición precisamente forma parte de un cuerpo legal que tiene una serie de instrumentos que querían que sirvan para el control de la administración de justicia, juntamente contra, como el famoso error inexcusable del que tanto hemos hablado. Y no estoy diciendo que desaparezca el error inexcusable, debe persistir, pero con dos condiciones. Una, que el legislador haga esfuerzo por definirlo, para saber en qué mismo consiste el error inexcusable. Y dos, que el error inexcusable solo lo puede establecer el Tribunal Superior cuando analiza lo actuado por el juez inferior, y solo cuando el Tribunal Superior establece la existencia de un error inexcusable deviene la sanción administrativa para quien ha incurrido en ese error inexcusable. De suerte que, reitero, existen las normas, pero esas normas fueron creadas precisamente con el propósito que he señalado. Esas normas no hay que practicarlas ahora, que estén ahí mientras la incuria de la función legislativa no haga los cambios que tiene que hacer, y son muchos, para preservar la autonomía y la independencia de la función judicial. Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura debe empeñarse por cumplir el imperativo de este momento: cambiar las malas
prácticas en el hacer de la justicia nacional. ¿En qué se equivocó el paisano, doctor Medina? Me parece que hubo una impresión por esa revocatoria. Y naturalmente no hubo el tiempo necesario para poder medir inclusive los alcances de esta decisión, que a mi juicio no corrigió nada, porque la decisión ya estuvo tomada, y mucho más, la decisión ya surtió efectos, ya fue cumplida, recobró la libertad el procesado, de suerte que no corregía, en definitiva, nada. Claro que ha causado una sensación, pero el ejercicio de esa facultad era uno de los procedimientos comunes que ocurrían en el periodo de gobierno que por suerte ha sido superado. Vamos a obtener el próximo día lunes, entiendo que a primera hora, una apreciación de la UAFE a través de la presencia de Diana Salazar en este estudio. Y ahí seguiremos comentando. Si los requiero de nuevo, estaré presto a llamarles al teléfono. Ha sido muy importante el protagonismo que ustedes han ensablado en esta mañana. Gracias, doctor Realpe, y muchas gracias, Gustavo, como siempre. Muy buenos días, señores abogados. Un placer haber estado aquí. Bueno, señoras y señores, vienen Cristian Cisneros y José Villavicencio. Vamos a intentar también comunicarnos con el economista. Está aquí. Qué buena nota.